optimismo y la esperanza lo mismo? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué tal si lo descubrimos hoy en Encontrando Fe? Hola, estás escuchando el podcast de Encontrando Fe, donde hablamos de Dios, la vida cristiana y la jornada de encontrar fe en un mundo que rechaza a Dios. ¿Qué tal si encontramos y buscamos el corazón de Dios juntos y aumentamos nuestra fe? Esto es Encontrando Fe. Hola a todos, bienvenidos de vuelta aquí a Encontrando Fe. Muchas bendiciones, me alegra poder estar saludándolos aquí nuevamente y estoy súper emocionada de tomar y retomar esta serie que hemos estado trabajando desde el año pasado. Realmente la empezamos el año pasado, pero Jenny, pues siendo Jenny, no continuó con ella. Me disculpan, les hablo un poquito acerca de eso en el episodio pasado. Pero el año pasado comenzamos a hablar de los diferentes regalos que nosotros recibimos a través del nacimiento de Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección. Y empezamos hablando acerca de paz. Estuvimos hablando acerca de paz y hoy vamos a continuar con la esperanza. Y me encanta hablar de la esperanza porque en varias ocasiones he hablado con mi hermana, he hablado con mis primas, con amistades. Y de verdad que cada vez que pienso en eso, yo digo, nosotros como cristianos es algo que podemos vivir esta vida mejor porque tenemos esperanza. El mundo vive sin esperanza, pero nosotros podemos vivir con esperanza porque sabemos quién es Dios, porque hemos conocido a Dios y porque confiamos en quién es Dios. Así que dentro de todo, ¿verdad? Que he estado hablando con mis amistades y eso, se me hizo bien curioso realmente entrar de lleno y estudiar ¿qué significa esperanza en el aspecto o en el ámbito bíblico? Así que eso es lo que vamos a estar explorando en el día de hoy, hablando de la esperanza y qué es lo que dice la palabra acerca de la esperanza. ¿Qué tal si comenzamos con lo que dice la definición? ¿Qué dice el diccionario acerca de qué es esperanza? Y esperanza dice que es una confianza de lograr una cosa, que es un estado de anticipación, espera o expectativa. Ahora, en el Antiguo Testamento realmente hay dos palabras principales que son las que se traducen del hebreo para significar lo que es esperanza, que se traducen realmente como esperanza en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Y estas dos palabras son yahal y kavah. Yahal significa esperar por. Si ustedes piensan en la historia de Noé en el arca, cuando Noé estaba esperando a que las aguas retrocedieran, él entonces estaba en Yahal, estoy tratando de pronunciarlo bien en el hebreo, pero él estaba en Yahal, estaba esperando a que las aguas retrocedieran para realmente él poder salir del arca. Y pueden leer acerca de esa historia en Génesis 8, pero eso es lo que es esa primera palabra, Yahal. Luego tenemos la palabra kavah. Y kavah significa esperar. Y realmente esta palabra está compuesta de la palabra original, kaf, que el kaf significa un hilo o un cordón. Y imagínense que uno toma este cordón o este hilo y uno le está estirando así lo más profundo que uno pueda, como que lo más fuerte que uno pueda. Y eso crea una tensión en ese cordón, ¿verdad? Esa tensión que se crea en ese cordón, esa tensión que es algo esperando, ¿verdad? Que haya esa liberación, que uno suelte el cordón, eso es lo que significa kavah. Es esa expectativa, es ese estado o ese sentimiento de esperar, de esa tensión, expectativas mientras espera que suceda algo. Eso es kavah. Tenemos yahal y kavah. Esas son las dos palabras principales que se usaban en el Antiguo Testamento para hablar para hablar de lo que es esperanza. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la esperanza bíblica, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice o de qué se trata la esperanza? Eso es lo que se trata. Se trata de la espera
o la expectativa. Pero quizás nos preguntamos nosotros, ok, pero esperando ¿por qué? O ¿por qué estamos esperando? ¿Qué es lo que se está esperando? Y en esos tiempos del Antiguo Testamento, realmente en esos tiempos de los profetas, el pueblo de Israel estaba en este patrón de autodestrucción. Realmente se habían puesto rebeldes contra Dios, no estaban siguiendo los mandamientos y realmente estaban en este ambiente de autodestrucción. Y entonces los profetas, como el profeta Isaías habló de esto en Isaías 8:17, y mira lo que dice, esperaré, y aquí se traduce de Kavá pues a Jehová, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Esto era la única esperanza que tenía Isaías en esos tiempos que eran bien oscuros, que no se podía ver más allá. Lo que él decía es que aun cuando Dios escondió su rostro, él iba a cavar, él iba a esperar, tener esperanza en Dios. Cuando hablamos de esa esperanza, ¿de qué esperamos? Estamos esperando por Dios. Es bonito ver cuando nosotros estamos hablando de esa esperanza o de ese cavar, estamos hablando que aun cuando Israel, ¿verdad? Aun cuando el pueblo de Israel fue infiel, seguía habiendo esperanza como consecuencia de ¿qué? De la fidelidad y la misericordia de Dios, que no se trataba de ellos, sino que se trataba de que aunque cuando nosotros somos infieles, aunque cuando el pueblo de Israel es infiel, aún así nosotros podemos tener esperanza por quién es Dios y su fidelidad. Y ese es un concepto de esperar que se encuentra a través de todos los salmos. Si nosotros nos ponemos a estudiar todos los salmos, se repite esto de esperar más de 40 veces, y casi en todas esas ocasiones se trata de esperar a Dios. Estamos esperando por Dios. Vamos a entrar en varios de estos salmos. Entren conmigo, ¿verdad? Vamos a empezar con el Salmo 130 y voy a leerles el versículo 5 y 7. Salmo 130, versículos 5 y 7, y dice así: esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Cavá yo a Jehová, cavá mi alma. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Y ahí se traduce a Yahal. En su palabra he Yahal. Y ese es el Salmo 135. Y luego continúa diciendo: espere Israel a Jehová. Yahal Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Luego mira lo que dice Salmo 39, versículo 7, y dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué cavar? Mi esperanza, mi Yahal está en ti. Me encanta como dice ese Salmo 39, y qué hermoso, ¿verdad? Que nuestra esperanza, ¿en quién hemos esperado? ¿En quién cavar? Es que mi esperanza, mi Yahal está en ti, Señor. Mira lo que dice el Salmo 42:11. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera, Yahal, a Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué cosa más hermosa. Yahal, espera en Dios. Y luego este salmo me encanta. Salmo 40, versículo 1, y dice: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente cavá, esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me encanta, de verdad que podemos seguir aquí, ¿verdad? Leyendo todos los salmos, pero hay tantos y tantos salmos que hablan acerca de esa expectativa, ese esperar. Y es porque David vivió esto. David vivió esto en su vida constantemente, de la espera. Y él experimentó a través de la espera, a través de toda su vida, la fidelidad de Dios, aún en los momentos más oscuros por los cuales atravesó David. Y por eso es que en los salmos él puede decir, él puede tener como que esa confianza y decir: yo esperé, yo cavé, yo Yahal, porque tengo esperanza en quién es Dios. Ahora, muchas veces la gente puede confundir lo que es el optimismo y la esperanza.
Y yo me considero una persona bastante optimista, pero mientras estaba realmente leyendo y estudiando esta palabra de esperanza y realmente entrando en la palabra bíblica, me he dado cuenta que no es que sea optimista, es que yo tengo la esperanza de Jesús. Y es como que, wow, como que fue un bombillón en ese momento de realmente como que caer en cuenta en que mi esperanza no es lo que dice el mundo, que es el optimismo. Mi esperanza no es optimismo. Mira lo que significa optimismo. Optimismo es elegir ver las cosas o cómo las cosas podrían terminar bien en cualquier situación o circunstancia. Es elegir ver las cosas que podrían terminar bien en cualquier circunstancia. Eso es como que uno buscarle siempre ¿cómo es que esto puede funcionar para bien? Uno trata de analizar, de ver cómo es la circunstancia. Más sin embargo, la esperanza no se enfoca para nada en la circunstancia. No tiene que ver con nada con lo que esté pasando, con lo que estemos experimentando en ese momento, sino que la esperanza es nosotros poder reconocer, mira, más que seguro, nosotros no podemos ver para nada, no hay ningún tipo de evidencia de que las cosas pudieran mejorar, pero aún así nosotros elegimos esperar, elegimos tener esperanza, y eso lo hacemos porque nosotros sabemos quién es Dios, confiamos realmente en el carácter y la fidelidad de Dios. Y esa es la diferencia más grande entre el optimismo, que es del mundo, versus la esperanza. La esperanza nosotros la tenemos, pero es porque sabemos quién es Dios y confiamos en su carácter, confiamos en su fidelidad, en lo que hemos visto que Él ha trabajado en el pasado. Podemos descansar en eso como tal, y es que es hermoso porque es la fidelidad de Dios pasada, lo que hemos visto en el pasado, que realmente nos motiva, o lo que motiva la esperanza que nosotros tenemos para el futuro. No la circunstancia, no es el ser optimista ni nada por el estilo, es que nosotros reconocemos que Dios, su carácter, su fidelidad, a través de todo lo ha pasado, podemos mirar hacia el futuro con esperanza, y eso es algo que es demasiado de muy hermoso. Pero ¿sabes qué? En el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza para hablar acerca de la esperanza, y este es del griego como tal, es elpis, y elpis significa esperanza, fe, futuro, expectativa, confianza, y viene de la palabra también elpo, que significa esperar con anhelo. Me encantó eso, esperar con anhelo, y eso es lo que nosotros podemos hacer porque Jesucristo vino, nació, murió en la cruz y resucitó. Y eso es lo que nos da a nosotros esa esperanza, ese anhelo de esperar. Oh my God, no me esperaba ponerme sentimental, ¿verdad? Pero es que es hermoso cómo a través del sacrificio de Jesús realmente podemos experimentar esta esperanza hacia un futuro, porque Él murió y resucitó. Mira lo que dijo mira lo que dijo Pedro. Mira lo que dijo Pedro acerca de cómo la resurrección de Jesús realmente es lo que nos trae esa esperanza elpis. Y está en Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Y les voy a leer dos versiones, porque hay dos versiones que de verdad como que me encantaron cómo lo dicen. Y la primera es la Reina Valera, dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, o sea, para una elpis viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros. Y mira cómo lo dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: que toda alabanza sea para Dios, el Padre nuestro, Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Me encantó eso. Con gran expectación, con gran elpis, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, pura y sin mancha,
que no puede cambiar ni puede deteriorarse. Qué hermoso, es a través del sacrificio de Jesucristo, es a través de su resurrección que nosotros podemos experimentar esa elpis, que nosotros podemos experimentar esa esperanza que vemos hacia el futuro. Mira, la fe y la esperanza realmente van de la mano. La fe y la esperanza van juntas, porque nosotros podemos actuar con fe y tenemos esperanza, y como tenemos esperanza podemos tener fe. Eso es como que las dos se alimentan la una a la otra. Cuando estamos hablando de, si me gusta como lo dice Pablo, ahora sí Pablo, en Romanos 4 del 17 al 21, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: a eso se refiere las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Para que sepan, están hablando de los héroes de la fe, en este caso hablando de Abraham. De muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada, aun cuando no había motivos para tener esperanza. Y me encanta cómo lo dice de esa manera. Dice, aun cuando no tenía motivos, no había nada, no había evidencia alguna, no había ningún tipo de motivo para tener esperanza. Aún así, Abraham siguió teniendo esperanza, o sea, elpis. Siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que porque él tenía unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara, su esposa. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y qué historia tan espectacular, y me encanta cómo dice ahí, y me gustó mucho esa traducción, por eso es que elegí esa traducción, especialmente por esa línea que dice: aun cuando no había motivo para tener esperanza. Y esa es la diferencia más grande entre optimismo y esperanza. No se trata de que estamos viendo evidencia de que las cosas van a mejorar. No se trata de que estamos viendo que, ay, mira, hay como que una luz al final del túnel, por eso puedo tener un poquito de esperanza. No, se trata de que reconocemos qué dijo Dios, quién es Dios, cuál es su fidelidad, cuál es su carácter, y podemos tener esa confianza plena en Él, podemos tener esperanza en Él. No había evidencia alguna, pero aún así Abraham eligió creer y decidió tener esperanza. Y esa es la esperanza cristiana. Esa es la esperanza cristiana, que es atrevida, y a veces la gente dirá que quizás es hasta medio loco, ¿verdad? Que parece medio loco nosotros de la manera en que tenemos esa esperanza, pero es que al final del día se trata de eso. Se trata de que la esperanza bíblica no es ese optimismo que habla de las posibilidades, sino que es que nosotros elegimos, ¿verdad?, esperar un futuro que será igual de brutal, igual de increíble, igual de sorprendente como lo fue que resucitó un hombre que fue crucificado y al tercer día resucitó, para darnos esa esperanza, para darnos esa elpis. Y de eso se trata. Se trata de que por su resurrección, por su sacrificio, nosotros podemos esperar. Podemos esperar con esperanza.